En los pasillos del Hospital Zambrano Elion de TecSalud hay un nombre que se pronuncia con respeto, confianza y cariño, el de la doctora Cecilia Britton Robles. Egresada del Tecnológico de Monterrey y especializada en cardiología pediátrica, la doctora Britton combina el conocimiento técnico más avanzado con algo que no se enseña en las aulas, una empatía profunda que se nota en cada consulta, en cada explicación clara a los padres, en cada gesto de ternura hacia sus pequeños pacientes. Hablar con ella es recordar que la medicina, más que una ciencia, también es un acto de entrega. Quienes la conocen dicen que no hay pregunta que deje sin contestar, ni caso que atienda a la ligera. Su compromiso con la vida, especialmente la que apenas comienza, la ha convertido en una figura clave dentro del equipo de TecSalud. Pero más allá de su bata blanca y sus horas en los quirófanos, la doctora Cecilia Britton también representa una inspiración para muchos de sus colegas, para los estudiantes de medicina, que la ven como mentora, y para las familias, que gracias a su intervención pueden seguir soñando con un futuro para sus hijos. Hola y bienvenidos una vez más aquí a Que Cada Latido Cuente. Hoy está con nosotros una invitada muy especial, la doctora Ceci Britton. Hola Ceci. Hola Ana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Realmente esta plática la hemos venido pensando porque te admiramos mucho. Te admiramos como doctora, cardióloga pediatra que eres, como ser humano. Y yo creo que hoy va a ser una charla en la que vas a quedarte con muchas cosas que te van a llegar al corazón. Y pues entrando luego ya a materia, Ceci, y agradeciéndote un chorro que estés aquí. Como te decía al inicio, ahorita que teníamos nuestra charla, te admiro de verdad. Pero siempre nos gusta ir al origen de por qué ser médico, ¿no? Tú estás joven, eres una doctora pues experimentada ya. ¿Y por qué escogiste medicina? Vámonos al inicio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana. La verdad es que creo que la admiración es mutua de todo lo que tú y todo el equipo de Latidos por México hacen, así que honrada de estar aquí. Gracias. Y bueno, la verdad es que esa pregunta me la he hecho muchas veces, el por qué medicina. Okay. Y definitivamente que a lo largo de pues, estos años he ido viendo que parte de lo que me ha movido es lo que traigo genéticamente, okay, lo que viví en mi infancia y algo que traes, que Dios te lo manda, la naturaleza, la energía, la vida, porque era algo que yo tenía muy seguro de hacer y de formarme en ese aspecto. Pero vámonos por partes, porque ya nos diste 3 caminos y yo creo que los 3 muy interesantes. Nos dijiste genéticamente en tu infancia y algo que tenías que hacer. ¿Por qué eso? A ver, ¿por qué genéticamente? ¿Por qué en la infancia? Cuéntanos. Bueno, mi mamá es química farmacobióloga. Okay. Entonces, yo crecí junto con ella, siempre rodeada del ambiente hospitalario, porque la acompañaba mucho a todas las actividades que tenía ella en su trabajo, primero en la Ciudad de México, en Centro Médico Nacional, y después en Guadalajara, cuando siguió en esta parte hospitalaria y luego en la parte administrativa en hospitales. Entonces, okay, como que siempre conviví mucho en ese aspecto y en ese ambiente. Otra genética, porque fíjate que yo, a pesar de no conocer a mi padre por muchos años, ajá, él es médico y como que también algo tiene ahí uno la sangre, que pues sí, lo transmite. Y después, años después, recientemente tuve el honor de conocerlo y pues sí te das cuenta que hay algo ahí que es inexplicable, pero que pues, que hay un hilo. Lo robas, lo heredas, no sé. Ajá. Y bueno, la tercera, porque definitivamente que aunque yo trataba de verme en otros ámbitos, o sea, pensé en arquitectura, por ejemplo, esto era como algo que me apasionaba. O sea, trataba de buscar distractores, pero yo tenía como muy claro que me gustaba el tema de la salud, el tema de ayudar, el tema de sanar. Ok. Y ahora, escoges de toda la formación cardiología pediátrica. ¿Por qué? O sea, ya a mí se me hace durísimo por el contacto en el momento de tan vulnerable con los niños, siendo que es algo muy, muy, muy especial, ¿no? Para sí, todos ver un niño. Claro. ¿Por qué escogiste cardiología pediátrica? Bueno, fíjate que cuando empiezas a formarte en medicina no tienes claridad en eso. Okay. Eso lo vas viendo conforme vas también siendo más consciente de lo que no te gusta y lo que sí te gusta. Entonces, empecé por la pediatría. A mí pediatría era un área que me gustaba porque es lo más vulnerable que existe, un niño enfermo. Totalmente. Entonces, eso a mí no me pesa atenderlo. O sea, un niño que se enferma, que tiene fiebre, que no tolera la vía oral, pues es un niño que
está en tus manos y no hizo nada para provocarse eso. De repente en la medicina hay cosas que dices, bueno, es que no quiero tratar esto porque tú te lo provocaste y eso a mí me cuesta trabajo. Ahí es cuando otra gente dice, quiero agarrar ese rumbo y pues son psiquiatras o son médicos internistas, etcétera. Entonces, primero yo me fui por la pediatría y luego ya en la pediatría decidí irme por la cardiología pediátrica. Le tenía pavor, ¿eh? Porque, ¿Ah, sí? Sí, me daba mucho miedo porque yo decía, no le entiendo. Se me hacía muy complejo entender la función del corazón, el impacto que tiene sobre otros órganos, no lo dimensionaba y como que también buscaba distractores y decía, mejor otorrino, mejor cirugía pediátrica. Y también fue algo que la vida me puso y me dijo, es ahí. Y terminé haciéndolo. Y ahora hay una parte muy especial que sabemos que tienes un apodo que te dicen tus pacientes, que es la doctora Juguetes. ¿Cómo surgió ese apodo? Cuéntanos. Yo creo que debe ser una historia muy, muy interesante y vámonos metiéndonos poco a poquito. Bueno, hay dos historias que van paralelas. Una es que un primo una vez me dijo, oye, ¿te pareces a la doctora Juguetes? Deberías de comercializarlo. Y entonces de ahí fue la primera vez que lo escuché. Y la segunda fue cuando empezamos a trabajar en unas organizaciones sociales para atender a pacientes que no tenían recursos en el tema de cardiología pediátrica. Hacíamos jornadas de atención. Y un día llegó una gran persona que me llevó un trajecito de la doctora Juguetes, un disfraz. Me dijo, doctora, se lo tiene que poner para recibir a los pacientes. Entonces me disfracé de la doctora Juguetes y bueno, pues desde ahí. Entonces hasta la fecha se ha seguido dando y eso sumó a algo que para mí, Ana, es bien importante porque en mi infancia a mí el recuerdo que tengo de mi pediatra era que siempre me daba un juguete cuando yo iba a su consulta. O sea, eso es lo que se me quedó de él grabado. Incluso me acuerdo de los juguetes. Y eso fue hace pues muchos años en la Ciudad de México. Entonces el recuerdo de él no es de algo feo, sino que era un grato recuerdo y era querer ir a la consulta, etc. Entonces cuando yo empecé en esta formación dije, yo quiero a mis pacientes darles una bonita experiencia y que cuando sepan que van a ir es porque es algo agradable. Entonces trato de darles algún juguete cuando termina la consulta. Y yo me imagino que tú has experimentado ese vínculo cuando tienes esta parte lúdica con los niños, cuando hay juego, cuando hay... Porque evidentemente yo imagino que también tienen miedo, ¿no? O sea, en esa parte de entrar y ver pues todo lo que es un proceso, ¿no? O lo que puedan vivir. ¿Cómo has visto ese impacto de ese relacionamiento con la diversión, con los juguetes, o con, de alguna manera, recordando a esa niña que lo veías de parte agradable ir al médico, cómo te funciona a ti y qué de parte de la medicina has visto ese? Bueno, realmente mi consulta, y un día con todo gusto te invito, pero la consulta de cardiología pediátrica es compleja, porque los papás llegan con mucha angustia ante la incertidumbre de pensar que si hay algo en el corazón de su bebé o no lo hay y descartarlo. Entonces, ese miedo se transmite a los niños. Entonces, el primer encuentro siempre es difícil y si tú como médico no rompes ese hielo, se convierte en una cita, en una consulta difícil. Okay. Más si termina habiendo algo en el corazón de ese bebé que tienes que decírselos a los papás, ¿verdad? Cuando termina todo bien y es un corazón sano, dices, bueno, qué padre. Pero entonces, partiendo de ahí, la dinámica que yo suelo hacer es romper ese hielo y sin caer en la despreocupación, sino que hacerlos primero a los niños parte de la dinámica de la consulta, que nos platiquen, les explico qué voy a hacer, les digo que no hay algo que vaya a doler y empiezo a un poco interactuar con ellos en broma, haciéndolos partícipe y también a los papás. Y entonces eso va disminuyendo para todos en general la carga de estrés y vamos relajándonos. Entonces eso hace de dos cosas, que el niño coopere, porque de repente tienes un bebé de 2 años que le tienes que hacer un estudio en el corazón, en su pecho, y pues manténlo 30 minutos acostado sin moverse mucho, es complejo.
o sin llorar, o sin miedo. Entonces, creo que desde la entrada, donde me presento, donde interactúo con ellos, los hago parte de un equipo y eso funciona muy bien. O sea, centras al mundo del niño, en pocas palabras. Exacto, y es todo. con respeto, yo creo que ellos lo perciben, ¿no? Les das un lugar, como que a veces subestimamos a los niños. Sí. Y la verdad es que no, o sea, el niño entiende, percibe, te siente. Es más, cuando yo me encuentro en un momento de estrés, de mucha presión, que necesito terminar rápido, eso lo transmito al niño. Y de repente son los bebés que no paran de llorar. Entonces también uno tiene que ser consciente de todo lo que transmites en energía, en empatía, en enojo, en desesperación a los que te rodean. Sí. Sí, es importantísimo. Y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, la parte donde tú como médico, bueno, más bien, cuando uno ves al doctor, pues sabes que te va a enseñar algo, pero yo creo que en tu caso, la parte de trabajar con niños, te han dejado muchas cosas. Y es ahí donde quisiera adentrarme. ¿Qué te ha dejado esa relación desde tú como doctora, como médico científico, que tú también estás en toda esta parte pues sí, de la medicina, pero yo creo que los niños te dejan, estoy segura que varias experiencias. Cuéntanos. Bueno, pues sí, tengo historias para pasarnos aquí el resto del día y de la tarde, pero por eso vuelvo al comentario que te hice. La pediatría para mí es lo más vulnerable en todos los aspectos, porque también te hace un poco ubicarte a ese nivel de confianza, de transparencia, de inocencia, de ser tú sin una apariencia, etcétera. Entonces, eso hace que haya un vínculo muy importante, no nada más con el niño, sino con la familia. Y justo ayer, por ejemplo, platicaba con la mamá de uno de mis pacientes, a quien quiero muchísimo, y traía una angustia ajena al problema que ya habíamos atendido y que ya está arreglado del corazón de Mateo. Y me pidió 5 minutos terminando la consulta de estar ella y yo solas. Y justo esa es la parte que a mí, en lo personal, Cecilia Britton, me llena el corazón de que no soy nada más el médico que atiende a su hijo y hace un ecocardiograma y hace un electrocardiograma y les dice nos vemos en un año, sino que tienen esta confianza de incluso abrir su corazón en otros aspectos que a veces están en algo relacionados, pero a veces nada que ver, y que podamos ser un reflejo. Yo le decía a Claudia, somos un reflejo, Claudia. Lo que tú ves en mí, porque me echaba muchas flores, le digo, lo que tú ves en mí, yo lo veo en ti. Entonces, eso a mí me nutre muchísimo, Ana. O sea, eso a mí es la cerecita del pastel, porque me crea una satisfacción y se lo dije, me dejas feliz hoy porque creo que entonces estoy haciendo bien las cosas. Wow. Y de esos casos que te ha tocado vivir, que ahorita nos encantaría que nos platicaras porque yo creo que más que la plática hace conciencia. Conciencia desde tu aspecto como madre. Estoy segura que si cuentas alguna de las historias que han de ser impactantes por como tú lo has vivido, definitivamente piensas en tu hijo. Yo creo que cualquiera que esté escuchando piensa en su hijo, se pone en los zapatos de una mamá que está escuchando diagnóstico. Y los médicos, yo creo que un poco también la empatía con los procesos. ¿Cuál ha sido ese caso difícil para ti? Que estoy segura que te puede venir uno a la cabeza ahorita, pero nos puedas platicar en el sentido de transforma, ¿no? Transforma tu vida, transforma la vida de las personas. Y yo creo que eso es muy, muy valioso de escucharlo. Cuéntanos. Pues mira, realmente sí, hay muchísimas historias y cada una es especial. Te podría decir de muchísimas, pero una que recientemente me impactó fue que yo iba caminando ahí en el hospital en un pasillo y me detuvo una persona, una señora, y me dice, doctora, ¿no se acuerda de mí? La verdad es que a veces me pasa mucho que no, a lo mejor la cara, pero no específicamente algo. Y le dije, perdóname, pero no, pero recuérdame y te aseguro que sí recuerdo bien. Y me dice, yo te llevé a una persona que trabajaba conmigo en mi casa y le hiciste un diagnóstico prenatal de su bebé, pero era una enfermedad catastrófica y al final falleció su bebé
pero no sabes la paz que le diste, a pesar de eso. Entonces, me dejó muy impactada, Ana, porque generalmente te detienen y te dicen, oye, es que gracias, porque mira, tú atendiste y esto. Y en ella me movió mucho porque me dijo, a pesar de que el desenlace fue muy triste, obviamente, ¿verdad? Como dices, como madre, pero el haber sido empática, el haberle un poco también dicho las posibilidades que existían en el contexto de su bebé, eso le dio paz. Entonces, pues finalmente son cosas que mueves el corazón de una persona y aún que no es algo bonito de esperar, de recibir, pues termina siendo una historia no tan trágica, entre comillas, porque les diste un tiempo, un momento, un abrazo. Me decía, es que no se le olvida el abrazo que le diste. Entonces son las cosas que fuera de la medicina nutren. Claro. A la paciente, a mí, a esa señora que también le tocamos el corazón. Entonces, historias así, muchísimas. Y con los niños yo te veo, te conozco, pues hemos tenido el gusto de coincidir en otros eventos, y algo que me acuerdo mucho fue cuando fuimos, hiciste una plática y mostraste unas fotos de un niño que tenía una condición, no recuerdo ahorita cuál, y el niño pues se veía triste. O sea, la foto era un niño evidentemente pues enfermo, sus labios azules, pues en una cara que el niño sabías que estaba sufriendo. Y me impactó mucho la foto al final de tu plática, que el niño era otro. O sea, sonreía, evidentemente su color de piel cambió, su color de labios cambió. Y todo eso gracias a tus manos. A mí me impacta los doctores, y aquí pues tenemos el gusto de invitarlos, cómo es que las manos sanan, pero también cómo es que impacta la vida de las personas. ¿Recuerdas ese caso? Sí, claro, es el caso de Juanito, muy querida esa familia, y Juanito, un niño de una familia, creo que de 4 hermanos más, en condición económica vulnerable, y era un niño que no podía hacer ninguna actividad porque tenía una enfermedad que se llama tetralogía de Fallot, en un extremo muy importante, o sea, con mucho impacto en su salud. Entonces, siempre que me invitan a dar pláticas a niños, a escuelas, les cuento de ese caso de Juanito, porque de repente nosotros damos por hecho que nos levantamos, tenemos energía, descansamos, podemos hacer ejercicio, podemos comer, podemos ir al baño. Y eso él no podía hacerlo porque se ponía muy mal. Entonces, los hermanos, por ejemplo, salían a perseguir gallinas, y pues él a verlos. Y llegó en una condición súper crítica. Entonces, lo operamos, y eso sí quiero mencionarlo, no es una persona. O sea, de la medicina es el conjunto de muchísimas manos, de muchísimas mentes, de muchísimos corazones para poder sacar adelante un niño, porque no es en solitario que puedas tú hacer algo por sí sola. Y quien lo piense así está mal. Entonces, el trabajo en equipo, incluyendo a las personas como ustedes que nos ayudan a atender a pacientes que no tienen recursos, a esas personas que donaron, a los cirujanos, a todo el personal de limpieza, administrativo, todo se conjunta para que un niño así pueda salir adelante. Entonces, a Juanito lo operamos. Después de su cirugía estuvo muy grave, muy grave, que tuvimos que hacer un segundo procedimiento para abrir algo que quedó estrecho después de su cirugía. Y sí, tú puedes ver las fotos, y era un niño pues extremadamente desnutrido, extremadamente vulnerable, un niño que no se dejaba tocar, un niño que estaba a la defensiva porque toda su infancia había pasado sobreviviendo a la enfermedad. Se opera, se hace el segundo procedimiento, se recupera, y Juanito le cambió el semblante. O sea, era un niño que sonreía, que ya se dejaba tocar, que ya comía, y comía con avidez, y luego ya no se quería ir del hospital, y que después nos mandaban los videos los papás, porque aparte eso es lo bonito, cuando la gente agradece
y luego se compromete y dice, ¿cómo yo regreso este favor que la vida me hizo, que las personas hicieron por mí? Y entonces en retribución se mantienen en contacto, nos mandan videos persiguiendo ahora las gallinas, comiendo. Entonces esas son las cosas que, pues más allá de la medicina, te impactan. Wow. Y en la parte de la medicina, ahorita que hablabas de este tema, la parte como latidos atiende a personas de edad mayor en situación vulnerable para recuperar la salud. Tú has convivido, has estado con asociaciones que también, pero más allá de eso, ¿cuál es lo crítico en la salud cardiovascular de los niños, de la infancia de México? O sea, ¿qué es lo que tú ves desde tu aspecto como médico, como doctora, qué pasa en México ahí? O sea, realmente, digo, convivo mucho con las cifras y convivo mucho por latidos, precisamente, de cómo el índice pues es 2-1 en cuanto a otro tipo de, llámese cáncer, y todavía mayor las enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué pasa en el caso de los niños? ¿Qué estamos viendo ahí? Sí, las cardiopatías congénitas, que son aquellas que vienen desde la formación del corazón, que son diferentes a las que tienen los pacientes adultos, que son adquiridas. Uh-huh. Esto viene desde la fábrica del corazón. Entonces, obviamente que es multifactorial el por qué un niño nace con una condición en su corazón anormal. Uh-huh. Y hasta la fecha en el mundo no se sabe el por qué. Pero creo que también es evidente que las personas más vulnerables son las más afectadas. Uh-huh. Pacientes que no tienen seguridad de gastos médicos mayores, pacientes que a veces no tienen seguridad social. Y luego viene pues todo este tema de un sistema de salud que pues no se da abasto para la atención. Entonces, de ahí parte que todas estas fundaciones, que gente que busca el ver de qué manera puede apoyar en lo social, puedan atenderse estos pacientes que de otra manera no hay forma de que salgan adelante. En México no tenemos estadísticas como tal. Se han hecho ciertas investigaciones, pero alrededor de 18,000 a 25,000 pacientes tienen algún tipo de cardiopatía. Entonces, no es una cifra menor y despreciable. Y definitivamente que cada vez más se atienden a tiempo este tipo de cardiopatías y cada vez más llegan a tener una vida lo más normal o normal posible estos pacientes. Entonces hay que apuntar hacia eso, hay que realmente pensar en que ese es nuestro objetivo, llevar a estos pacientes a integrarlos en una sociedad y que sean nuestros futuros emprendedores, youtubers, como ahora todos dicen, quiero ser tiktoker. Digo, no, tú vas a estudiar abogacía. Y ahora que mencionas eso, la parte que me viene a la mente es la parte de cómo prevenir. Evidentemente hablas tú de una cuestión congénita donde no hay un por qué sucede y puede estar afectado cualquier persona, digo más bien al nacimiento cualquier niño, ¿verdad? Como bien lo mencionas, pero ¿cuáles son esas, qué pudiéramos hacer como sociedad para prevenir, para cuidar, para que esto, desgraciadamente yo sé que, como mencionas, hay cifras muy crudas en algunas cosas en cuanto a lo que pueda suceder o que está sucediendo? ¿Qué es esa prevención que deberíamos de tener? ¿Cuáles son esos consejos que tú dirías? Pues realmente como prevención no hay algo específico. Sí, claro, porque es algo de la fábrica, como dices. Es algo de la fábrica, pero es algo que incluso en gentes sanas, en padres sanos, en padres jóvenes, en padres no tan jóvenes, pero no hay una causa así contundente que sea ya evidente. Entonces también eso es bien importante mencionarlo, porque a veces los papás cargan con culpa. Dicen, es que a lo mejor fue el medicamento, o a lo mejor fue que no me controlé la presión, o a lo mejor fue muchas cosas que realmente no tienen nada que ver. Es la lotería y así es un volado. Entonces, partiendo de ahí, pues no hay algo preventivo para evitarlos. Ojalá en algún momento tengamos así la razón específica de por qué se dan estas enfermedades para desaparecerlas, ¿verdad? Pero hasta ahorita no existe. Y como siempre les digo, hay papás que se cuidan, toman ácido fólico, van a sus consultas y aún así
pues ese bebé viene gestado con una enfermedad del corazón que lo importante es detectarla y tratarla a tiempo. Ese es el punto ahorita ya. Entonces, en eso estamos caminando, en hacer detecciones tempranas, en valorar a todos los bebés que van a nacer, etcétera. Ahora, ¿qué le dirías tú a una mamá que tiene a su hijo con una cardiopatía? ¿Cuáles serían esos caminos que tú sugieres? Evidentemente aquí, pues, digo, en el caso de latidos, que como lo mencionábamos, estamos con personas que están en situación vulnerable de una edad mayor. En el caso tuyo, que has relacionado también con asociaciones que a eso se dedican, ¿cuáles serían esos caminos que ellos tendrían o que existen actualmente para eso? Pues realmente, por ejemplo, las mamás que están por tener un bebé que ya sabemos que tiene una cardiopatía, pues eso, primero saber que existen muchas opciones en cuanto a recibir al paciente y ofrecer tratamientos. Entonces, no todo está perdido cuando tenemos un diagnóstico de cardiopatía. Esa es la primera. Okay. Segundo, para las personas que no tienen la fortuna de llevar un seguimiento, de tener un ginecólogo, de tener un hospital en donde puedan recibirlo y están pues un poco en la incertidumbre de qué hacer y tienen la sospecha que habemos gente que nos gusta ayudar, ¿verdad? Entonces, también buscar y tocar esas puertas, porque siempre un poco de lo que yo comparto con los residentes y los estudiantes es que la atención a un paciente no tiene que estar basada en cuánto dinero tiene o cuánto no tiene. Entonces, ese es algo con lo que yo comulgo y lo que yo hago de ofrecer pues esto que Dios me dio, este don, como lo se quiera ver, para todos, sin importar cuánto tienes o cuánto no tienes. Entonces también eso, o sea, buscar tocar las puertas adecuadas para llegar y tener al menos un acompañamiento. Como te decía en el caso anterior de la paciente que al final su bebé no sobrevivió, pero qué diferencia es tener información y tener a alguien que te acompañe a hacerlo y vivirlo solo, sin ninguna información, sin nada. Sí, que es un poco de lo que hablamos en este podcast, del lado humano, de los médicos que están ahí enfrente, ahora sí que en el frente de batalla con todo en la cardiología, pero ¿de qué se nutre Ceci cuando recibe estas situaciones difíciles? ¿Cómo? Porque evidentemente, pues, eres doctora, eres exitosa, eres mujer. O sea, yo imagino que todos de repente podemos tener un mal día, claro. Una persona, un momento difícil con un paciente que te rompe. ¿Qué es lo que haces, o sea, tú como doctora o Ceci como persona, porque estamos del lado humano en este podcast, para que eso no te afecte? Es una de las cosas que más me encanta preguntar a un médico, porque los ves tan estoicos, pero realmente pues, son seres humanos y esta parte humana en la que tú bien lo dices pues también lo presentas para ser humano y digo, para ser con los pacientes y con las familias, pues tener ese tacto para decir las cosas. ¿Cómo te nutres de eso? ¿Cómo sales adelante cuando hay situaciones difíciles, cuando algo no querías que sucediera y sucede? Mira, yo creo no hay una receta, o sea, no es así como, bueno, a punto A y punto B. Es como todo en la vida, o sea, lo que tú das, recibes, lo que tú decretas, atraes, lo que tú quieres para ti, es lo que tienes que dar para el que está al lado. Haciendo eso, las dinámicas son sanas. Creo que como médico tú puedes o hacer una dinámica bien compleja o hacer una dinámica lo más sana posible. Claro que te enfrentas a situaciones bien difíciles y claro que también tiene uno que ponerse en los zapatos de sus papás, que a lo mejor se está dando una situación difícil, pero también entender de dónde viene esa dificultad, que es de tener un hijo con una enfermedad del corazón, que no es cualquier cosa. Entonces también con límites sanos, con comunicación, con honestidad, es como fluye todo. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado. Pocas veces he tenido problemas con pacientes, gracias a Dios. En general, es lo que te decía de la mamá que platicaba ayer con ella. No nada más somos un vínculo paciente, mamá y Cecilia, sino que pues creamos una amistad, cierto cariño, cierto
aquí estoy, y también a mí me ofrecen sus casas en no sé dónde y vente. Entonces se crea más allá de un vínculo médico-paciente, una amistad. Al menos así, para mí me ha funcionado. ¿Con qué es lo que más te quedas? Evidentemente con la amistad que mencionas, pero hay algo que te guste en el momento de decirle adiós a un paciente, algo que siempre dices, con esto me quedo, con ¿qué recibes aparte de todo el agradecimiento que estoy segura? Sí, pues. Pero hay algo en particular que tú puedas traer ahorita a la mente y decir, esto me sucede siempre, o es esa sensación donde quedas tú también satisfecha y queda esa familia que también pues se vuelve familia de alguna manera. Pues justo eso, o sea, este agradecimiento que no se tiene que expresar, que se siente. O sea, esta parte de decir, oye, aquí, o sea, estamos el uno para el otro. No sé, es difícil que te lo pueda explicar, sí. Pero se crea un vínculo bien bonito que hay mucho respeto, mucho cariño. Yo trato de también hacerme presente, no nada más en lo médico. De repente me acuerdo, es cumpleaños de la mamá de Patricio y le escribo. Y son cosas que me nacen, pero creo que eso también pues es bien bonito porque los recibo yo también. Sí. En mi cumpleaños, bueno, me escriben, me mandan regalitos. O sea, hay un vínculo bien bonito. Incluso cuando las cosas también han sido difíciles, ¿verdad? El camino, no todo es así hermoso, hay cosas difíciles, hay enfermedades que tenemos que hospitalizar a los niños muchas veces, y aún así, pues vamos caminando juntos. Qué padre, Ceci, porque evidentemente vuelvo a hablar de la admiración, y pues ahora que escucho lo que tú nos platicas, se nota que te mueve lo humano, sí. Se nota que te mueve la persona. Y evidentemente, pues todo lo que sabes, pues lo pones al servicio, y pues yo creo que has tocado la vida de muchas familias, y sin duda, pues me encantaría también preguntarte lo que le preguntamos siempre a los que nos visitan en este podcast, es, ¿a ti qué te dice la frase que cada latido cuente? ¿Qué dice para Ceci qué es que cada latido cuente? Bueno, pues siempre yo le menciono una frase que a mí me gusta mucho, que dice que un corazón sin empatía es el que padece el peor de los males cardíacos. Y es justo eso, o sea, que cada latido cuente, no nada más para atender a un paciente enfermo, sino que cada latido que tiene el vecino, el director de no sé qué empresa, el gobernador, la presidenta, que todos esos latidos se conjunten para ver cómo ayudar, no nada más en las enfermedades cardiovasculares, en cualquier ámbito. Entonces, si nosotros como médicos, como sociedades, como grupos que queremos ayudar, podemos tocar un corazón, pues estamos haciendo que latan diferente, pero en armonía. Ceci, muchísimas gracias. Yo sé que eres una doctora muy ocupada. Queremos hacer esto también para ti, pues respetando los tiempos, pero algo que se nos quede, algo que tú quieras compartir, que se nos pudo haber estado en nuestra plática, pero y también que nos digas tus redes, porque evidentemente la doctora Juguetes tiene un impacto pues grande en la vida de sus pacientes, de la familia y de la sociedad que aquí pues tú estás, ¿no? En Monterrey. Entonces, para la gente que quiera contactar contigo o te quiera conocer más, si quieres compartir tus redes sociales o cómo pueden también contactarte a ti. Y si en algo se nos queda, algo que tú quieras decir, quiero dejar este mensaje, pues adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Pues nuevamente nada más agradecer la invitación. Realmente lo que yo les invito es, uno, a que me pueden contactar a través de latidos. Obviamente ya hemos platicado muchas veces que tenemos que hacer esa parte de latiditos para atender a niños con cardiopatía o personas con cardiopatía congénita. Pero realmente que toquen puertas, la puerta de mi consulta, de mi corazón está abierta para quien lo necesite, y lo digo no de dientes para afuera, sino de manera real. Todos los jueves yo atiendo pacientes que no tienen recursos, y he logrado que estudios que son muy caros se puedan hacer a un muy bajo costo. Entonces, nos busquen los jueves, con todo gusto los podemos recibir,
y pues son los días que más disfruto de la semana porque es donde más impacta uno, donde más agradecida se va la gente, así que siempre bienvenidos. Gracias, Ceci, gracias a ti por estar aquí, por ser esta doctora con esa calidad humana que evidentemente lo dejas aquí muy en claro, y poner también de ti para que impactar la vida de las personas y de los niños, que creo que es algo que a todos nos mueve. Seas o no mamá, tengas un hijo o no, estés cerca de un niño o no, evidentemente es algo que te mueve en el alma, y saber que personas dedican con todo el amor del mundo a salvar vidas en un proceso que puede ser doloroso y complicado, y volverlo algo de una manera positiva, pues no cualquiera. Así es que, Ceci, gracias nuevamente, gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo, y evidentemente pues estamos, como dices tú, esperando que nos siga uniendo la vida para hacer de esto todavía mayor. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ceci. Y a ti que viste este episodio, compártelo con aquella persona que lo pueda necesitar o escuchar. Y bueno, pues síguenos para más y más capítulos adelante. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias, doctora Cecilia Britton Robles, por recordarnos que la medicina también puede tener voz suave, manos que juegan y ojos que miran con esperanza. Que los corazones más pequeños necesitan médicos grandes de alma como tú. Con esta conversación tocó tu corazón. Ay, no. Sí, esta está más corta, déjame lo empiezo de un inicio. 1, 2, 3. Gracias, doctora Cecilia Britton Robles, por recordarnos que la medicina también puede tener voz suave, manos que juegan y ojos que miran con esperanza. Que los corazones más pequeños necesitan médicos grandes de alma como tú. Si esta conversación tocó tu corazón, compártela, porque la salud también se cuida al contar historias que inspiran. Nos escuchamos en el próximo episodio aquí, que cada latido cuente.